Para esta noche tenemos una promesa de Dios para ti, pero no solamente una promesa, una gran promesa de Dios para ti y para tu vida. Empezaremos por narrar un pedazo de la historia que está en el Evangelio de Mateo, allí está registrada. Dice que estaba Jesús en Jerusalén y llegó una señora que se llama María Salomé, la mujer de Zebedeo. Ella es la mamá de Jacobo y de Juan. Y entonces dice la escritura, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, obviamente esta mujer había asistido a la sinagoga y había oído los relatos acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cómo Jacob pudo arrebatar la primogenitura de su hermano Esaú, de su padre Isaac, gracias a la gestión de su amorosa e influyente madre, que a través de estratagemas, engaños, vamos a llamarlo por su nombre, a través de la mentira, obtuviera la bendición. El apóstol Pablo va a enseñarnos que todos en el estadio a la verdad corren, hablando de los Juegos Olímpicos de Grecia, donde se iniciaron, donde se realizaban. El estadio es justamente el tipo de coliseo donde se desarrollan los Juegos Olímpicos, porque son en honor a los dioses del Olimpo, el monte allí en Grecia. Y dice, ninguno es coronado si no lucha legítimamente. Esto nos enseña el Evangelio. Pero bueno, aquí tenemos a Jacob llegando a través de fraude, a través de mentira, engañando a su hermano y lo más terrible, engañando a su padre, mintiéndole a su padre. Y lo más terrible, la autoridad delegada por Dios para un hijo, que es su madre, lo está enseñando a mentir y a engañar. Es ese viejo aforismo de el fin justifica los medios. No lo comparto, no lo he compartido, no lo compartiré. Lo que sí puedo decir es que quizás no entiendo esto. Entonces por eso no lo discuto, sino que lo acepto, pero no lo entiendo. Bueno, entonces esta señora, María Salomé, o Miriam, que es el nombre en hebreo de las María, está palanqueando, haciendo lobby, gestionando palancas. Ustedes saben que muchas personas pueden ser bien intencionadas, reparten puestos como los políticos, reparten notarías, embajadas. Entonces, a las personas de sus afectos dicen, bueno, tú estarás a mi diestra, tú a mi siniestra, tú adelante, tú atrás, tú en un apartamento vecino en el reino. Entonces, tú serás grande, tú serás embajador, tú gobernarás 10 planetas, tú serás, o sea, ahí
Bueno, esto lo dice Tito 1:14, pues que tenemos que desecharlo, eso no es nada nuevo. Son fábulas judaicas y ser judaizante no es solamente mandar circuncidar, sino que era una metodología que muy antigua, pues no solamente desde los días de Raquel. La mentira, pues la Biblia que yo leo dice, muestre a ver que Satanás es el padre de la mentira. Eso es bastante antiguo. Y entonces utilizar la prebenda, el elogio, la promesa para engañar, para seducir, para poder reducir a las almas a la impotencia. Pero aquí vamos a presentar un evangelio completamente diferente, que es el evangelio del reino traído por el Señor Jesucristo. Ese es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Aquí va. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Juan y Jacobo ya estaban aleccionados por mami. Podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, porque se cumplió. En la última Pascua tomaron de la copa que Él les dio. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Se ha cumplido en ellos y en todos nosotros. Pero, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, si leemos hasta ahí, creemos que hay una determinación, un fatalismo, que hay un Padre que ya asignó los puestos. Pero eso tampoco es así. Vamos a seguir leyendo, porque un texto sacado de su contexto solo sirve de pretexto para desviar o torcer las escrituras. Pero mi oficio es desenmascarar magos, brujas, hechiceros, bandidos, gatos, lo que salga. A todos se les atiende. Entonces continúa el relato, estamos leyendo Evangelio de Mateo, capítulo 20. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con los 12. Eso dice el versículo 17. Pero llegó la mamá a hablar de sus 2 muchachitos. Ustedes recuerdan que hemos hablado de los 10 mandamientos y los 2, el principal y el segundo, amar a Dios, amar al prójimo. Y los 10, los escritos en las tablas de piedra. ¿Se acuerdan de las tribus 10 perdidas y las otras 2? ¿O el reino del norte, el reino del sur? ¿O los espías? Los espías eran 10 y 2, los reinos 10 y 2. ¿Ves? Los discípulos aquí se organizaron o se dividieron por este momento en 10 y 2. ¿Quién se metió? La mujer que debe callar. No estoy hablando desde el punto de vista de la genitalidad. Estoy hablando, el alma quiso que sus hijitos estuvieran bien posicionados.
pues eso no está pecaminoso, sino simplemente es perverso. Bueno, entonces Jesús llamándolos, dijo, ahora sí ya va a hablar llamándolos con sus discípulos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino, ojo pues, y aquí viene la revelación, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces se derrumba los planteamientos de las almas inconstantes que quieren confundir el reino celestial con el reino terrenal, donde influyen las palancas, las intrigas cortesanas para repartir puestos. Descartado. Salió doña María Salomé con la cola entre las piernas. Después Jesús les enseña a los discípulos y la doctrina de que los puestos están asignados por el Padre también se cae. ¿Por qué? Porque Jesús dice claramente, y lo dice 2 veces, y delante de 2 o 3 testigos constará todo asunto. El que quiera querer, creer, crear, traer. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. ¿Ves? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esto es lo que nos dice la palabra. Esto es el verbo diaconeo. Esto es lo que nos dice que Jesús fue ese modelo del diácono. Romanos 15:8, Gálatas 2:17. Diaconeo, el servicio, la administración, que es muy claro, muy diferente. De alguna manera se metió un COVID-19 en el seno de la iglesia, en donde se trabajó el ministerio. Yo les voy a dar una serie de textos bíblicos donde muestra que ministerio igual diaconeo. Tengo cantidad de versículos. Bueno, ahí van. Por ejemplo, Efesios 6:21, Colosenses 1:7, Colosenses 4:7, Mateo 20:26, 23:11, Marcos 9:35, 10:43, Primera de Corintios 3:5, Segunda de Corintios 3:6, Segunda de Corintios 11:23, Efesios 3:7, Colosenses 1:23 y 25, Primera de Tesalonicenses 3:2, Primera de Timoteo 4:6, Romanos 16:1, Filipenses 1:1, Primera de Timoteo 3, del 8 al 12. ¿Ves? Ahí también los diaconeos de Satanás. ¿Ves? Ahí está. Segunda de Corintios 11:15. También los ángeles hacen diaconeo, que es diferente
del leitorgeos, que es la ministración al Señor. Cuando tú sirves a tu hermano, cuando tú le ministras a la iglesia, a la congregación, a la quejilá, al pueblo de Dios, entonces, claro, es ministerio. ¿Y cómo se dice en griego? Diaconeo. Ministrar al pueblo de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Diaconeo, sirviendo. Pero entró una levadura que diácono igual escoba, trapero, limpión, valletilla. Entonces, una diaconisa es la que abre la sede, barre, limpia, quita los chicles de las sillas. Eso es ser diaconisa. Diácono cuida niños, cuida carros. Mejor dicho, queda excluido de la congregación como las mujeres que daban a luz. Diácono igual inmundo. Era un inmundo por causa de su inmundicia, quedaba fuera de la iglesia. Porque el que cuida niños no está en la alabanza, el que cuida carros no está en la oración. Es el concepto que de alguna manera se filtró, pero que ahora aprovechamos este maravilloso momento de pandemia para poner la casa en orden. Bendito Dios. Todos los que estamos en el servicio, estamos en el diaconeo. Ahora, ¿dónde arranca todo esto? Me dirá algún estudioso de la palabra. Esto viene del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando en el capítulo 6 el número de los discípulos creció y entonces los 12 reunieron a la gente y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí está la separación. Y nombran a 7 varones de buen testimonio con esta función. Entonces ahí aparece el relato, más bien la leyenda, y mañana en Misterios Bíblicos vamos a revelar por qué esto es una leyenda. Entonces nombraron a estos 7. Después nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que Felipe es uno de esos 7 y anda literalmente volando, volaba por los aires, el Espíritu lo tomaba, lo llevaba a un lado, a otro, para predicar el Evangelio. Él fue el que le predicó al eunuco funcionario de Candace. Entonces era un mal servidor, porque debía estar allá en la zona de restaurante, dándole a las mesas, charoleando. Felipe es el padre de esas niñas que leímos ayer, que eran profetisas. Muy bien, creo que eran Cencrea. Bueno, ustedes me corrigen, ustedes saben más que yo algunas cosas. Yo sé otras y se las comparto. Bueno, entonces, ven la historia tan diferente, tan tergiversada en todos los campos. ¿Dónde está entonces la promesa, hermano? Si usted dijo que una promesa de Dios para ti, que depende, por ejemplo, hay una palabra que dice, esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a ver ese texto justamente en detalle. Eso lo leemos en la epístola a los Romanos, donde está el dolor que siente el apóstol Pablo porque sus parientes, según la carne, que son los israelitas, y él dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ya nos vamos al hijo de la promesa. Pero como Isaac fue engañado, y es lo que estamos viendo, entonces ahí aparece el suplantador, que es Jacob, que es Israel, y entonces aquí viene, el, el mayor servirá al menor. Entonces, ¿quién es el menor? Alguien se precipita rápidamente y dice, pues Jacob, que es menor que Esaú. Sí, pero aquí esta es la palabra profética más segura. ¿Qué es el rechazo de Israel? ¿Por qué dice, de quién está hablando? Que Israel fue hecha a un lado para meter a alguien. ¿Quién es el alguien que entra? Los gentiles. Tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Quién nació primero en el orden de la promesa? Después de en Isaac te será llamada descendencia. Pues Jacob, o sea, Israel. Primero Israel. Pero si Israel es el mayor servirá al menor. Aquí está. El menor vendrá a ser un pueblo fuerte. Esto es lo que está leyendo y hay que saber leer Romanos capítulo 9. En ese contexto y hablando de judíos y gentiles, y que no es judío el que lo es exteriormente, sino en el corazón, es donde dice que no depende del que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí ya estamos en el estadio, ya estamos llamados, convocados, elegidos. Y ya ahí, el que quiera hacerse grande, que sirva. El que quiera ser primero entre todos, que sea un siervo, un servidor. Una persona que le abra la puerta a la hermana, que le dé la mano, que le reciba el paquete, que le ayude a cargar, que le dé el rincón, la acera, y no, si es necesario, se baje a la calle para honrar el rostro del anciano, cuide al niño, a las mujeres como hermanas, a las ancianas como madres, que le lave su plato, que le ayude, que le enseñe, que le acompañe. Entonces, ese no es un jerarca religioso. Eso rompe el contexto y rompe el paradigma del jerarca religioso, que hay que en determinados momentos, como lo hizo Jesús, como lo hizo Moisés, como lo hizo cualquier siervo, tener que apartarse de la multitud para orar o para cargar baterías en la montaña. Esa es otra cosa. Pero cuando estés con la congregación, no es para enseñorearte, sino para servir. Ministrar es servir. Entonces, la promesa es, con su respectiva demanda, claro, es que está tal como el Señor nos dice: si quisiereis y oyereis mi voz, comeréis el bien de la tierra. Aquí dice, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Sirve y se hace grande. No depende de nosotros el crecimiento. Dice la Escritura que el crecimiento lo da Dios.
Entonces quedémonos quietos y que Dios nos dé el crecimiento que quiera. No, Dios da el crecimiento, pero nosotros decidimos si crecemos o no. Nosotros decidimos y podemos decidir crecer mucho. ¿Cómo? Sirviendo mucho. ¿Ves? Evangelio de Mateo capítulo 20, versículos desde el 20 hasta el 28. ¿Sí estamos? Entonces, cuando las Escrituras nos dicen qué ejemplo nos ha dado el Señor para que sigamos sus pisadas y que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, entonces tenemos en Mateo 20, 28 lo que tenemos que considerar. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Son las dos cositas, ¿no? Ahí disculparán. Servir y para dar su vida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros tenemos que poner la vida por los hermanos. Hay cosas que no se pueden decir sino suavemente, porque producen escozor. Queremos el evangelio de promesas sin demandas. No existe. Yo tengo que desenmascarar a los magos, a los hechiceros, a las brujas y a los gatos, a todos los falsos profetas que están presentando evangelios de bendición, de prosperidad, de todo, de alegría, gozo y paz, sin responsabilidad por parte nuestra. Yo presento alegría, gozo y paz más que nunca, pero tuerca y tornillo. El que sustraiga de lo que está escrito aquí, su nombre también será sustraído, si es que estuvo, del libro de la vida. Entonces, ahí está. Tenemos esa maravillosa promesa. Podemos crecer. Y el que quiera ser primero, pues ahí lo tiene. Ser el siervo, servir, trabajando duro, porque puede pasar de diaconeo a doulos, que es ya como un esclavo, como una persona que está, digamos, en un recinto encerrado, trabajando desde por la mañana hasta por la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Eso es como un esclavo. Exactamente. Ups, eso es lo que yo hago todos los días. Todos los días. Y ahí permanezco. Y mientras las condiciones no se den para que estemos reuniéndonos, dándonos ese abrazo y ese ósculo de paz y de amor, aquí estamos. Mientras haya energía y dunamis de Dios, aquí estaremos. Es mi compromiso y ya lo he dicho y lo ratifico con Dios y contigo que me estás escuchando. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Lo que yo hago y la entrego. Mis amados, una noche feliz, un abrazo inmenso y nos vemos mañana en el devocional para los hermanos de vecinos del río Pamplonita, que tengan tranquilidad, paz en su corazón y todo vuelve a la normalidad. El río vuelve a su curso. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo y el mundo
incluye el río Pamplonita. Hasta mañana.